Ahora estudiaremos la reducción de fracciones al mínimo común múltiplo. Tengo tres fracciones diferentes, 3/8, 1/6 y 5 décimos. Lo que quiero hacer es que todas estas fracciones tengan un mínimo común denominador. Entonces, encontraré el mínimo común múltiplo de 8, 6 y 10 entregándome 120. Entonces, el común denominador es 120. Ahora tengo que pensar, 8 multiplicado por qué número se convierte en 120. Ese número es 15. Y tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador. 3 por 15 es 45 y 8 por 15 es 120. En la otra fracción tengo que pensar que 6 tiene que multiplicarse por algún número que haga que se convierta en 120. Ese número es 20. El numerador multiplicó por 20 y el denominador multiplicó por 20, entregándome 1 por 20, 20 y 6 por 20, 120. Finalmente, en la tercera fracción, tengo que hacer que el 10 se convierta en 120. 10 por 12 se convierte en 120 y 5 por 12 es 60. Las fracciones del enunciado son equivalentes a las fracciones de la respuesta. La diferencia es que las fracciones de la respuesta tienen un mínimo común denominador. Resolvamos ahora el mismo problema, pero con monomios. Debo encontrar primero el mínimo común múltiplo de 3x cuadrado, xy al cubo, 6y, donde el coeficiente será 6 y considerando todas las variables con sus mayores potencias será 6x cuadrado y cubo. Ese es el mínimo común denominador. Ahora, tengo que pensar 3x cuadrado, ¿por qué expresión se convertirá en 6x cuadrado y cubo? Ese término es 2y cubo, que debe multiplicarse tanto al numerador como al denominador. En el numerador quedará entonces 4y cubo y en el denominador quedará lo que ya hemos encontrado. En el siguiente término tengo que pensar xy cubo multiplicado por qué cosa se convierte en el mínimo común denominador. Ese término es 6x. Entonces multiplico el numerador y el denominador por 6x, quedando 42x dividido entre 6x cuadrado y cubo. En la última fracción, 6y tiene que convertirse en 6x cuadrado y cubo. El término que hace esa conversión es x cuadrado y cuadrado. Entonces multiplico el numerador y el denominador por la misma expresión, quedando x cuadrado y cuadrado dividido entre 6x cuadrado y cubo. Pero ¿qué pasa si lo que tengo son polinomios? Entonces, encuentro el mínimo común múltiplo de los polinomios en el denominador, que en este caso es x menos 3 al cuadrado. Anoto eso como un común denominador. Ahora, en la primera fracción, que es 2 dividido entre x menos 3, debo multiplicar por algo para que se convierta en x menos 3 elevado al cuadrado. Ese algo es precisamente x menos 3, que multiplicaré en el numerador y en el denominador, quedando entonces en la primera fracción 2x menos 6. Para la segunda fracción, como se puede dar cuenta, el x menos 3 al cuadrado ya está presente en el denominador. Por lo tanto, puedo multiplicar por 1 y encontraré las dos fracciones con el mínimo común denominador. Otro ejemplo. En este caso tengo dos fracciones con polinomios en el denominador. Lo que pasa es que primero que nada tengo que factorizar. Factorizando por aspas y por diferencia de cuadrados, y luego encontrando el mínimo común múltiplo de estos términos,
encuentro que el mínimo común múltiplo es a más 3 multiplicado por a menos 1 multiplicado por a menos 3. Ese es el mínimo común denominador de ambas fracciones. Lo que tengo que hacer ahora es considerar con cuidado qué términos debo multiplicar en el numerador y el denominador para conseguir el resultado final. En la primera fracción simplemente tengo que multiplicar por a menos 3, quedando la fracción 3a menos 9 dividido entre el mínimo común múltiplo que había encontrado. En la segunda fracción lo único que tengo que hacer es multiplicar por a más 1, el numerador y el denominador, quedando entonces en el numerador 2a más 2. Con esto hemos repasado cómo se convierten fracciones que tienen denominadores distintos o heterogéneos para que se conviertan en fracciones con un mínimo común denominador. Esto nos servirá para operaciones de suma y resta de fracciones que veremos más adelante. Gracias.